¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema Adrián Rubalcaba, sin duda alguna, ha generado muchas opiniones, mucha gente molesta por la llegada de este personaje a la dirección del metro debido a sus antecedentes. Clara Brugada en un principio dio a conocer las supuestas razones por las cuales accede a esta posición, asegurando que es un buen organizador, un buen administrador. Después, al otro día, la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera pues respalda hasta cierto punto la llegada de Rubalcaba al considerar que se le debe dar una oportunidad. Se le debe dar una oportunidad a Adrián Rubalcaba en realidad. Voy a platicar con Daniel Marmolejo, a quien le agradezco, por supuesto, siempre la atención de que esté con nosotros aquí en la comunidad. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jesús, esta tarde que es muy cálida en el país y siempre a tus órdenes. Gracias, querido. Efectivamente hace bastantito calor. Oye, pues yo comenzaría por esa pregunta. ¿Se le debe dar una oportunidad a Adrián Rubalcaba con tu expertise? ¿Cómo entiendes, cómo comprendes esta llegada? Mira, yo creo que en términos humanos todos merecemos más de una oportunidad, seguramente, pero estamos hablando desde luego de una, actividad, por la actividad política que tiene muchos matices y que debe ser vista también a profundidad cuando un gobierno le ofrece a alguien que siempre ha sido opositor una posición altamente privilegiada, pero también compleja y llena de responsabilidades. En ese sentido, creo yo que no faltaría gente con el expertise suficiente, con la trayectoria política adecuada que pudiese ocupar ese cargo. De la misma manera, y te lo debo de decir, en el que la ciudadanía consideró que aunque Omar García Harfuch había ganado la encuesta interna de Morena para ser candidato en una elección abierta para jefe de gobierno de la ciudad, la gente en general tenía también una preocupación porque llegara una mujer que estaba pues históricamente relacionada con el proyecto y con Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay momentos en los que es necesario refrendar la condición histórica. Y yo, desde esa pregunta que tú haces, considero que no se le debería de permitir la llegada a Rubalcaba a una empresa tan importante como lo es el metro. ¿Por qué crees que se da? Se ha hablado mucho, querido, de un tema particularmente de pago de cuota, pero ¿qué se le debería al señor Adrián Rubalcaba para llegar a esa posición? Bueno, convengamos de que fue una elección importante y destacada, en donde muchos actores políticos siempre hacen una cargada y te la consignan, te la cargan, te dicen que se van a involucrar. En muchas ocasiones no tienes garantías de que eso que te dicen se pueda cumplir, en el caso de pues, ciertos personajes, pero es algo que se ha vivido también desde hace mucho tiempo cuando organizaciones políticas de la Ciudad de México que están relacionadas con sindicatos, con estructuras de trabajadores, igualmente con sectores empresariales y con sectores políticos, con vendedores ambulantes y con otras personas involucradas en el diario vivir y acontecer de la ciudad, participan dentro de los procesos. Se hace necesaria en muchas ocasiones estas alianzas y estas estrategias. ¿Qué le deben eso? ¿En qué dimensión fue? No lo sé. Y también tendríamos que ponernos en una funciona como un banco, porque la cantidad de dinero, de flujo en efectivo que recibe es enorme. Y esos recursos, yo no dudaría que han sido bien administrados en muchos momentos, pero también han sido muy cuestionados. Hay muchos cuestionamientos en el metro sobre la necesidad de remodelación. Hubo, desde luego, y lo debemos recordar, una comisión que fue integrada incluso por legisladores de la Ciudad de México sobre el tema de la línea 12. Posteriormente, esa misma línea dejó de operar en el gobierno de Miguel Ángel Mancera porque tenía fallas importantes. Después se pudo descubrir que las fallas eran estructurales y estaban relacionadas con
errores en la construcción. Significaba esto, pues después de la caída de la línea 12, una judicialización que no se hizo estando al frente del metro Florencia Serranía. Entonces nadie terminó de entregar cuentas reales de cara a la justicia, excepto pues el rehacer muchas de las cosas que estuvieron mal. Entonces es un problema que se viene arrastrando, por ejemplo, en una de esas líneas, pero si yo mal no recuerdo, son 226 kilómetros lo que tiene el metro y está dentro del top 10 de los metros en Latinoamérica. Y es una gran importancia porque transporta a 5 millones de personas. Todo esto genera además flujos. Entonces tenemos problemas estructurales, también hemos tenido problemas sistémicos debido a que se ha puesto en dilema pues algunas explosiones y problemas. Luego existen también riesgos institucionales o riesgos que se generan por el sindicato, por los trabajadores, que ha sido un problema que se ha marcado regularmente. Entonces también tienes problemas políticos. Entonces estamos hablando de una complejidad de problemas y de riesgos estructurales, riesgos sistémicos, riesgos personales, riesgos políticos. Los riesgos personales los estás viendo ahora también con los pinchazos que se están dando a muchas personas dentro del metro. Y bueno, pues cuando ya ves que tiene mucha complejidad, evidentemente necesitas gente con gran capacidad. Lo que queda siempre en la duda es, ¿no tendrá la izquierda gente con capacidad? Tienen que volver con los opositores que se ufanan de ser verdaderos administradores, verdaderos técnicos. ¿Por qué esta necesidad de suplir a cuadros o a gente con honradez, con honestidad, que ha trabajado históricamente? ¿Cuáles son los méritos que tienen estos personajes? ¿Realmente han fracasado los administradores de izquierda en la administración del metro, en la construcción de nuevas líneas? ¿Han fracasado también en el mantenimiento? La llegada de Rubalcaba nos diría que todos en la izquierda con el metro han fracasado y que es necesaria la llegada de un hombre de derecha. Entonces, yo creo que no hay tampoco claridad. Reconozcamos que funcionarios de los gobiernos no vienen por elección popular, sino por decisiones políticas y específicamente de quienes tienen a cargo las posiciones ejecutivas, en este caso Clara Brugada. Pero Clara Brugada fue defendida por muchas personas en el proceso anterior porque consideraban que el policía Omar García Harfuch no era la persona adecuada por el proyecto histórico de la izquierda. Entonces, claramente no entendemos la llegada, al no ser que sea una deuda muy grande, volviendo a tu primera pregunta, porque solamente a alguien que se le debe mucho se le pone en esa posición, o a alguien a quien se le confía mucho se le pone en esa posición, dejando claramente que todos tienen derecho a escribir un nuevo capítulo de su vida. ¿Quién carga, mi querido Daniel, entonces con ese mayor costo político de traer a un personaje como Rubalcaba? Claudia Sheinbaum, quien en un momento dado aparece su fotografía con él. Clara Brugada, quien es la que tiene que anunciar el nombramiento como tal. Hay un costo político y ¿quién carga con ese costo político? Bueno, yo creo que es muy importante tu pregunta porque no es un costo político menor. Se expande, desde luego, a quien es la responsable, que es Clara Brugada, que desestima pues ese distanciamiento que sucedió con los Yunes cuando finalmente Morena no le da la aceptación como integrante del partido. Por el otro lado, la presidenta pues tiene tantos problemas que sí le preocupa mucho la línea 12 y las 12 líneas del metro y el sistema de transporte y en general lo que sucede en la ciudad, porque es parte de su historia también. Entonces hay una responsabilidad si las cosas no salen bien. Ahora, ella ha expresado, dejémoslo que actúe y veamos los resultados. El problema es que cuando muchos resultados se ven a posteriori, ya el daño está hecho. Y eso se vio también durante justamente la construcción de la línea 12 en el gobierno de Marcelo Ebrard, cuando era funcionario de su gobierno Mario Delgado.
Luego, posteriormente, pues creo que también la responsabilidad la carga el partido, porque se vuelve el partido un receptáculo de personajes que han sido indeseables para la izquierda y que finalmente vienen en una escalada política, porque después del metro van por otras cosas más. Y cuando esto se generan desvíos, tanto en la forma de administrar, en los proyectos de inversión, y después en los latrocinios que se han dado históricamente en instituciones gubernamentales, el caso Segalmex, Birmex, el Fobaproa y tantas cosas que pudiéramos nosotros contabilizar, realmente se va perdiendo también la ilusión y la esperanza del votante, sobre todo en procesos tan importantes. Imagínate que estuviera en este momento la carga de los yunes, que existe de otra manera por sus vínculos con el PAN, pero también estuvieran en imposiciones en el partido Morena. Pues sería un caos, impediría el curso lógico de la izquierda en ese estado que fue ganado por la izquierda. Ahora, imagínate pues que esto no termine aquí, que la historia continúe, si las cosas no salen bien, creo que se tendría que evitar. Y por el otro lado, yo he reflexionado sobre esta transición histórica, por ejemplo, que se dio desde los años 90, cuando se crean las primeras izquierda, en la necesidad de llegar a sacar del PRI, del poder político, que fue un proceso muy difícil, muy doloroso, porque hubo muchos muertos a lo largo de esto, cuando la izquierda pues el derecho legítimo de participar en el país y quitar la corrupción de del gobierno, de los gobiernos priistas. Se hizo tan pendular el PRI, que era de izquierda, era de derecha, era neoliberal, ese ogro filantrópico que lo define Octavio Paz también, que realmente se cansó la gente, se aburrió y dijo, no hay manera real de que esto se convierta en un tránsito positivo del país. No me estoy refiriendo que esto sea el puntal de lo cual se caiga a la izquierda, no, pero se va llenando de piedritas la vesícula hasta que te la tienen que extirpar y si no, pues te puede hacer un colapso muy grande. Llega el momento de la necesaria reflexión y debido al ataque que este personaje hizo contra periodistas, que hizo contra políticos, tampoco es merecedor de la confianza porque se mete en un intrincado de informaciones, en un manejo en donde te pueden vigilar en el metro. Porque hay sistemas de vigilancia donde pueden darle seguimientos, donde esa conducta, que es una conducta de espía, que es una conducta incisiva sobre gente que piensa libre y abiertamente, también se le va en su contra. Entonces, realmente uno no sabe el factor humano, qué tanto puede llegar a pervertir un proyecto político en la medida en que le das mucho dinero, le das mucho poder, le das mucha trascendencia. Yo sí llamaría, a través de este espacio y desde cualquier otro, a Clara Brugada para que no lo dejara entrar. Y se lo decimos además porque actuamos en una defensa histórica, tanto gente que simpatiza como gente del propio partido, como ciudadanos de a pie, de que ella tenía que llevar a la utopía generalizada a la Ciudad de México y este personaje es una distopía, es decir, una utopía al revés. Oye, en ese punto, y en parte lo comentabas, mi querido Daniel, pero ¿qué tanto está ganando ese pragmatismo al momento? Tú ves, también te lo quería preguntar, a final de cuentas Rubalcaba es un hombre del Partido Verde, o ahora es del Verde, porque ya es que anda No, brincando por todos sí. lados, ahorita es del Verde. Y el Verde ya tuvo un encontronazo con Sheinbaum cuando no quiso aceptar la reforma en materia de reelección y de nepotismo para sus propios intereses. Y en ese marco, pues literal, ¿no? Chantajeó con que tiene cierto número de senadores y diputados y si no le daban eso, no volvió a votar a favor de las reformas. ¿Vale tanto el verde? ¿Tú ves algún tipo de chantaje por parte del verde en esta discusión o no? ¿O de plano sí ves que es un asunto más que tiene que ver con esos acuerdos que se llegaron con Rubalcaba desde el punto de vista de la alcaldía de Coajimalpa? Pues ese es un aspecto muy importante y tiene un análisis multidimensional,
porque las coaliciones son las que han permitido a la izquierda llegar a la presidencia de la República, y porque no solamente es el Verde, sino también el Partido del Trabajo quien ha puesto en dilema que se pueda continuar o este partido pueda continuar con el fenómeno gradual y permanente desde 1998, cuando se establecen las primeras coaliciones. Tu servidor fue productor de campañas políticas durante todos muchos años. Debo haber producido cerca de 90 campañas de todos tamaños y siempre de la izquierda y preferentemente en coaliciones. Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala, Cota Montaño en Baja California Sur, Andrés Manuel López Obrador, fueron campañas en las cuales yo me involucré como realizador, como creativo, como pues un comunicador, un publicista o alguien que diseñaba campañas y propaganda política. Y esto que te lo menciono de esta manera no es solamente para llenarme yo de, de recuerdos, porque ya los aplausos quedaron en el pasado, sino para reflexionar qué tan importantes pueden ser las coaliciones y qué tantos chantajes políticos puede haber en coaliciones. El fenómeno se vuelve crítico. Lo que vivió este personaje, Gerardo Fernández Noroña, en el seno del PT, fue una ruptura. Y aunque no se ha mencionado, permíteme hacerlo en tu espacio, significa incluso la pérdida de una candidatura presidencial en coalición. Y esto es muy delicado porque se están adelantando muchísimo el tiempo y esta sería la primera caída de una figura política dentro de procesos de coaliciones que, como he dicho, tienen una historia y tienen la historia de Cuauhtémoc Cárdenas, de la Alianza por México, de Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, de juntos hagamos historia, sigamos haciendo historia y lo que siga posteriormente. Entonces, tienes ya la caída de una figura que no tuvo el espacio, ni el apoyo, ni la tribuna que tiene él como presidente del Senado frente a quienes eran sus aliados. Entonces hay un cobro de facturas que se estaría dando de manera muy anticipada y esto pone en riesgo también, de acuerdo a tu pregunta, qué pueda suceder con el verde, que se jactó el verde en la elección pasada de haber hecho mucho más en términos electorales que el Partido del Trabajo, sacándole una clara ventaja. Pero si tú analizas, porque también esto es importante, la relación que tuvo el PRD en coaliciones con el PT, con Convergencia, que así se llamaba en su momento, con el Verde y con otros partidos menores, quien más ha salido favorecido estratégicamente siempre ha sido el Verde. Quiero decir que puede haber también un poco de razón respecto al que el PT haga reclamos históricos. Bueno, esto es política y así sucede. Pero en el caso del Verde ha sido un chantaje tras otro, un juego estratégico tras otro, y ahora se convirtió en el reducto de personajes indeseables que tienen un margen, una parte del espectro político en donde pueden estar ahí en vida latente y además con aspiraciones muy francas, como ha sucedido en otros estados, como en San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces, el Verde está decidido a tripular una gran parte del proyecto histórico sin que sea realmente el partido que represente los intereses populares, sino una circunstancia de las coaliciones desde los años 90. Y con Rubalcaba ahí, y con Erubiel Ávila ahí, y con otros personajes que también han sido históricamente priistas, pues al rato te los venden en coaliciones, te los maquillan ligeramente, te dicen que son buenas personas y que merecen una oportunidad y van a seguir chantajeando. Estamos ante un escenario en donde hay, como bien lo sabes, hay mucha molestia, hay gente que ha tratado de sacar adelante esta discusión, no con el mejor de los resultados en ese sentido. Esto también nos habla de una población, de un pueblo que sí respalda el movimiento de transformación nacional, pero que ya no está dispuesto tal vez a aceptar todo, absolutamente todo lo que se llegue en materia de acuerdos y se justifique con el pragmatismo político. Y realmente es importantísima la reflexión en esa perspectiva,
porque el principal enemigo está dentro de las propias, de la propia coalición, del propio partido. Tienes muchos gobernadores que a mi juicio dejan muchísimo que desear, que han estado pues ahí esperando solamente recibir los recursos públicos para hacer obras de relumbrón, porque tampoco se ha logrado en muchos estados del país un impulso de la economía. Ya hablo de gobernantes que están en el partido Morena, pero que formaron parte históricamente de trayectorias, de largas carreras, de más de 30 años dentro del PRI. Es decir, que lo único que saben es pedir y administrar los recursos federales, pero no saben impulsar el desarrollo y el progreso de sus estados y de sus comunidades. Entonces terminan siendo personajes que ocupan también posiciones con visiones muy mochas de lo que se tendría que hacer y que tampoco están generando una transformación para el país. Lo vimos en muchos momentos durante el gobierno de López Obrador, porque él tenía la batuta, porque él dirigía la orquesta. Pero también si tú te pones a revisar, querido Jesús, cuál es la participación de estos gobernantes en materia de seguridad pública, en las reuniones que se hacen permanentemente, semana tras semana o mes tras mes, que son reuniones de coordinación, te das cuenta que hay gobernadores de Morena que ni van y que sus estados están en un riesgo latente y permanente. Entonces, el cambio de visión, sigo yo pensando que no viene por una insaculación, ni vienen por un cambio de bandera, sino que en el caso político tendría que venir por un adoctrinamiento, por una construcción y por un pasado en donde se pueda visualizar muy claramente que fueron gente congruente con el proyecto político llamado de la Cuarta Transformación. Se queda de ver y se tiene que restablecer condiciones. Y así como sucedió con Yunes, yo creo que Clara Brugada debe en este momento hacer una profunda reflexión y decir, esos, ese metro que quizás la gente del interior del país también lo ha utilizado y otros no lo conocen, ha sido fundamental para el desarrollo del país desde mediados de los años 60, cuando se abren estas obras a los ciudadanos, que ha crecido gradualmente, que significa el transporte de 5 millones de personas, que contrasta incluso con muchas ciudades del país. Es como si subieras, no sé, a la ciudad de Puebla completa en el metro, nada más para tener una dimensión de lo que eso significa a todos sus habitantes en el metro y que pues es muy importante por su historia, por su presente, por su mantenimiento, por su continuidad y que como proyecto político también significa un botín. Y eso es en donde debemos de poner mucho cuidado. No es un asunto menor, por eso lo hemos comparado con otros personajes como los Yunes. Es un asunto crítico y también lo hemos señalado como por ejemplo con la llegada de un personaje como Pepe Chedraui en Puebla, que es actualmente el presidente municipal, de donde despegó el avión de Moreno Valle, un hombre pues de una política que puede ser cuestionada por todo el huachicol y las riquezas que se hicieron y cómo creció esa ciudad, y en general de muchos otros personajes que están utilizando al Verde, al propio partido Morena, para disfrazarse, para ocupar espacios. Y en esto también hay en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales muchos otros matices en donde ya llegó fulano, ya llegó subtano, el otro ocupa, es secretario de gobierno, el otro está en tal instancia y la crítica de la ciudadanía está ahí y esto genera problemas de cara a un proceso intermedio que debemos de celebrar en 2 años y en donde seguramente en aproximadamente 8 meses, 9 meses, van a empezar a efervecer mucha gente con interés de posicionarse y de ocupar estos espacios que nunca hicieron nada por un proyecto de transformación del país. Mi querido Daniel Marmolejo, yo como siempre te agradezco estos minutos para la comunidad, oye. No, yo agradecido contigo y felicitarte por estos espacios y agradecerte por esta extraordinaria invitación que la llevo siempre en mi corazón. Muchas gracias, Jesús.